ejercicio me dice lo siguiente. Una prensa hidráulica llena de agua tiene émbolos de secciones 500 centímetros cuadrados y 10 centímetros cuadrados. Sobre el émbolo grande se pone una persona cuya masa es de 70 kilogramos. ¿A qué altura se elevará el émbolo pequeño respecto al grande? Después de eso, se desprecia el peso de émbolos y todo efecto de rozamiento. Entonces, yo recuerdo que presión es fuerza sobre área. Lo que me va a dar el ejercicio es una persona parada que pesa 70 kilogramos en la parte de mayor sección del émbolo. La sección 1 vale 500 centímetros cuadrados, que es la sección de este émbolo. La sección 2 es de 10 centímetros. Ahora, me dice que esta persona, debido a este peso, va a hacer que eleve el fluido a una altura H2. Necesito saber cuánto se va a elevar debido a la carga de la persona, este fluido. Entonces, para aquello, debo trazar una línea de referencia desde el punto donde empieza el émbolo que está tocando el fluido, que en este caso es el agua, y en ese punto la presión de B tiene que ser igual a la presión de A. Y para aquello aplicamos sumatoria de fuerza. Esta presión va a ir para arriba, entonces esta presión va a ser la que se va a poner a todo lo que haya por encima de este punto. Y por encima de este punto está el peso de la persona, la presión atmosférica y el peso del émbolo. Entonces, esto va a ser igual a estas tres fuerzas del lado del punto A. Y en el punto B, voy a tener que la presión de B va a ser igual a la suma de la presión manométrica del agua más el peso del émbolo 2 más la presión atmosférica. Entonces, para aquello, aplico sumatoria de verticales en A y en B. En el vertical en A voy a tener menos la presión en A por el área, porque está apuntando hacia arriba, y esta de acá están apuntando hacia abajo, entonces va a ser positivo. La presión atmosférica por el área 1, más el peso del émbolo, más el peso de la persona, igual a 0. De la cual yo voy a despejar la presión del punto A, esa presión absoluta. Entonces, esta área de acá va a pasar a dividir. Entonces voy a tener que la presión atmosférica por el área 1, más el peso del émbolo 1, más el peso de la persona, todo esto multiplicado por 1 sobre el área 1. A esto le llamo la ecuación 1. Hago lo mismo para el punto B. Sumatoria del punto B igual a 0, verticales. Menos la presión en B por el área 2, más la presión del agua por el área 2, más la presión atmosférica por el área 2, más el peso del émbolo 2, igual a 0. Si agarro y despejo la presión de B, esto que estaba con negativo pasa con positivo. Y esta área que estaba aquí multiplicando va a pasar a dividir. Entonces voy a tener que la presión de B va a ser igual a la presión del agua por el área 2, más la presión atmosférica por el área 2, más el peso del émbolo 2. Todo esto multiplicado por 1 sobre el área 2. Y como habíamos dicho, que la presión de A tiene que ser igual a la presión de B, aplicamos eso, el principio de Pascal. Que la presión de A es igual a la presión de B. Igualamos. Esto que es la presión de A lo reemplazo acá. Y esto lo que es la presión de B lo reemplazo acá. Presión atmosférica por el área 1 más el peso del émbolo más el peso de la persona. Todo esto multiplicado por 1 sobre el área 1. Tiene que ser igual a la presión del agua por el área 2 más la presión atmosférica por el área 2 más el peso del émbolo 2, todo esto multiplicado por 1 sobre el área 2. Y como me dice el ejercicio que desprecie los pesos del émbolo, esto se vuelve en 0. Y las presiones atmosféricas también lo estoy ignorando, entonces se vuelve en 0. ¿Qué me quedaría? Me quedaría el peso de la persona sobre el área del émbolo 1. Es igual a la presión del agua, porque tengo presión del agua por área 2 sobre el área 2 y área 2 se van y me queda solamente la presión del agua. A esto yo le llamo la ecuación 1. Y esta presión que me da es una presión manométrica. Entonces hago que la presión manométrica del agua va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. A esto ya le llamo la ecuación 2. ¿Qué debo hacer? Reemplazar 2 en 1. Reemplazo 2 en 1. ¿Qué me va a quedar? El peso de la persona sobre el área 1 va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Y la altura 2 es la incógnita. Pero también recuerdo que el peso es masa por gravedad. La masa de la persona por la gravedad sobre el área 1 va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Como la gravedad es la misma, simplifico. Y como la única incógnita es H2, esta densidad del agua va a pasar a dividir. Entonces, la altura 2 va a ser igual a la masa de la persona sobre la densidad del agua por el área 1. Reemplazamos. H2 va a ser igual al peso de la persona 70 kilogramos sobre la densidad del agua 1000 por los 500 centímetros cuadrados. Pero este es área, en centímetros cuadrados. Te voy a llevar a metros cuadrados. Entonces multiplico. Es 1 metro 100 centímetros, pero este es centímetros cuadrados. Entonces elevo al cuadrado el 1 metro y también elevo los 100 centímetros al cuadrado. Centímetros con centímetros al cuadrado se van, pero me va a quedar 100 al cuadrado acá.
Entonces voy a tener 70 dividido entre 1000 por 500 por 1 sobre 100 al cuadrado. Y me tiene que dar este valor de altura, que nos salió 1.4 metros. Ahora, ¿se entendió el ejercicio? ¿O hay alguna duda? Sí, se entendió. Perfecto.